¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, gusto en saludarlos en una emisión más de Radio Pyme 620. El día de hoy vamos a tener oportunidad de platicar con el licenciado corredor público número 22, nótese, Alejandro Ruiz Robles, que ya en otras ocasiones nos ha acompañado, pero el día de hoy tenemos un tema que creo que va a ser de su interés y por ello nos permitimos invitarlo. Alejandro, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, José. Muchísimas gracias por la invitación. No, hombre, gracias por que afortunadamente tu agenda te lo permitió. Con Alejandro podemos hablar de lo que usted guste en todos los sentidos, en formas diversas, en todo lo que usted guste y mande. ¿Por qué? Porque solo si leyéramos nada más leyendo el currículum, creo que nos tomaría la media hora que vamos a tener oportunidad de platicar con él. Alejandro, ¿licenciado en qué, en primera instancia? Yo soy abogado licenciado en Derecho de la Universidad Panamericana, tengo el honor de haber estado ahí, y después de eso fui complementando mi formación con diversos estudios, ¿no? Diplomados y especialidades en México y en el extranjero, concretamente en Israel y en Canadá. Cuando uno es corredor público, ¿qué implica? Una gran responsabilidad y compromiso de estudio, básicamente. En primer lugar, y sobre todo, de estar actualizado y realmente conocer el negocio y saber que nosotros somos parte esencial de la vida de los negocios. Nosotros somos quienes vamos a orientar a los empresarios, a los emprendedores, a que creen, desarrollen, fomenten y sobre todo que hagan crecer sus empresas, por ellos y por México. Al final es una gran responsabilidad social. Y en esto de la correduría, siempre como que se marca mucho la diferencia entre el notario y el corredor. Finalmente tienen cosas afines, Claro que sí. pero no son iguales. No, tan respetables somos unos como otros, ¿no? Mis respetos para los notarios y también obviamente para los corredores. Coincidimos en lo que es la fe pública mercantil, ambos podemos constituir empresas, por decir algo, pero ellos también ven asuntos civiles y nosotros podemos también ser árbitros, evaluadores, y tenemos otra serie de gamas que los notarios como tal no tienen. O sea, coincidimos en fe pública, pero tenemos un vasto mundo nosotros en lo que es materia de negocios. Sí, porque el notario, como tú bien lo señalas, se va a otros ámbitos, y es fedatario, claro. Va a dar fe de eventos civiles, comerciales, y ustedes nada más son mercantiles. Únicamente mercantiles. Bien, y esto es un poco nada más para situarnos, es decir, eres corredor, pero como licenciado en Derecho, y tu formación te ha permitido el incursionar en terrenos que te han llevado al terreno del mercado internacional y con una posición muy interesante. Esto de árbitro en materia de derechos de autor y derechos conexos. Mira, para ser árbitro en derechos de autor primero tenemos que conocer realmente la ley de derechos de autor, obviamente, y los tratados internacionales. Básicamente está encaminado a proteger la creación de obras intelectuales. ¿De quiénes? De todas las personas físicas que lo desarrollan. Imagínate un programa de software, imagínate una pintura, imagínate cualquier tipo de artesanía, etcétera. Eso estamos nosotros manejándolo para que se cree, se proteja y sobre todo en este mundo globalizado que no se pierda el arte mexicano o las obras intelectuales mexicanas en esta competencia, ¿no? Nosotros estamos capacitados para orientar a los creadores que se protejan sus obras y ahora sí vayan al mercado, no se pierdan, o lo que normalmente hacemos, ¿no? Que decimos, no va a pasar nada, y ya cuando tenemos la idea creativa y sobre todo la idea generadora de riqueza, es cuando ya no la podemos aprovechar porque alguien más lo utilizó. Y aquí tocas un tema muy interesante porque resulta que vemos que la gente, mucha afortunadamente, de repente como dice, bueno, yo ya me consolidé, el mercado nacional me conoce y quisiera ir al mercado internacional, pero en ese mercado se incurre en una normatividad propia de cada lugar al que uno quiere llegar. Y hay cosas que son muy parecidas, que no necesariamente iguales. Pero si tú lo tienes registrado y tienes el historial de ese registro, porque hay registros internacionales, ¿no? Sí. De tal suerte que te tienen que respetar, vayas a donde vayas, ese registro. Mira, yo creo que aquí lo más importante es las personas que son creadoras, creativas. Se habla mucho del ingenio del mexicano. Pues si tenemos el ingenio también debemos tener la preocupación
o la precaución de cuidar lo que hacemos, ¿no? Pero si bien es cierto, tenemos un marco global, un marco nacional y un marco global, y sobre todo, ya sabemos a dónde vamos a ir, pues lo menos que podemos hacer es conocer un poquito y estudiar un poquito hacia dónde vamos, ¿no? Si se protege en principio lo que estoy creando y lo que estoy llevando. Si no se protege, entonces habrá que tomar otras precauciones. Entonces, esta situación, si en este momento conocemos el mercado mexicano, tenemos que ser conscientes de que no es lo mismo el mercado mexicano que cualquier otro. Hace 2 o 3 años me recuerdo que me invitaron a dar una conferencia a la Universidad de Lima, donde ellos estaban muy preocupados, la mayoría de los empresarios, porque decían, oye, ya vamos a firmar el Tratado de Libre Comercio con México, y ellos son muy fieras, ¿no? Y entonces van a llegar y nos van a desplazar y todo. Y curiosamente ya les platicamos de negocios y dijimos, no se preocupen, mientras ustedes sepan lo que van a hacer y lo que están haciendo, eso es básico. Y curiosamente llego a la siguiente semana a dar una conferencia aquí a una Asociación Nacional de Cunicultores, y eran las mismas inquietudes. Al final, si te das cuenta, todos estamos preocupados por la globalización, nada más que hay que ocuparse de conocer hacia dónde vamos y sobre todo darle una protección jurídica a lo que estamos haciendo. Si no, vamos a estar perdidos, sea aquí o sea allá, en donde sea. Y esto nos lleva un poco, con esto que hablas de la conferencia en Argentina, pero lo mismo está en Argentina que en Perú, que en Israel, que en muchos otros lugares. He tenido la suerte de... Y esto te lleva un poco a que conoces, no solo porque has ido de visita, sino conoces a fondo que en el mercado internacional, independientemente de qué país sea, de qué continente estemos hablando, se tiene que cubrir una cantidad importante de requisitos. Claro. Y eso te lleva a que, al conocer las empresas mexicanas y aquellas que quieren rebasar las fronteras, que quieren ir allende la frontera, pues como que las sientes preparadas, las sientes que de veras están más allá del motor de que quiero llegar al mercado internacional o me estoy preparando para llegar al mercado internacional. Es que depende, mira, lo que pasa es que depende del grado de conciencia que tenga el empresario mexicano. Me ha tocado conocer gente que tiene unos planes de negocios impresionantes y que llegan y hacen muy fácil todo, la asimilación, la adaptación, lo hacen muy bien. Pero también me ha tocado conocer gente que desgraciadamente se va con esa filosofía que Héctor Suárez llamara el melatismo, ¿no? ¿Y por qué te vas allá? Pues me latió. Oye, ¿y qué vas a vender? Pues lo que me lata. Entonces, cuando hay tanta improvisación, déjame decirte nuevamente, sea aquí o sea allá, van a fracasar. Tenemos que hacer planes de negocios. Había unos muy buenos programas, unos cursos en ese tiempo, hace 10 años, de Bancomex, que eran los planes de negocios de exportación, donde enseñaban al empresario y sobre todo a los consultores cómo hacer planes para llegar allá a los mercados y sobre todo ver diversos puntos del mercado que pudiera hacerlos crecer y conocerlos. Aquí es conocimiento. La gran ventaja que puede tener el empresario es conocer su competencia y conocerse a sí mismo, lo que dijera Sócrates, ¿no? Pero si llegamos a improvisar, estamos perdidos, porque de antemano te voy a decir, a donde vayas, si te quedes aquí en México, normalmente no vas a hacer nada. Y aquí también te traigo a colación algo. Cuando México firmó el Tratado de Libre Comercio del 94 con Estados Unidos y Canadá, muchos decían, y eran algunas orientaciones malas, porque van a llegar a inundarnos los productos de Estados Unidos y Canadá, y nosotros nuestros productos los vamos a tener que ir allá a vender a Centro y Sudamérica porque no son tan competitivos. Entonces nosotros pensábamos que podíamos vender hacia otros lados sin afrontar la competencia con Estados Unidos y Canadá, y lo que nunca nos percatamos es que si no compiten con esos mercados, no van a competir en ningún lado. La gente está preparada, está capacitada, y tenemos que ser competitivos en todos los sentidos, tanto en los productos como en los servicios, como en la organización y la estructura que tengamos. Si no contamos con ello, nuevamente, no vamos a hacer absolutamente nada, Juan José. Fíjate que esto nos lleva, y afortunadamente el público que nos hace favor de escuchar, que son pequeñas y medianas empresas, a partir de la micro, pero la pequeña y la mediana, que son las que tienen más esta aspiración a llegar a exportar, y como que de repente el deseo es muy grande, tienen ese interés, pero como que hay tanto que hacer que igual inhibo esta iniciativa. Cuando debe ser al contrario, hay mucho que hacer, pero hay forma de hacerlo, y siempre hay alguien que lo puede hacer o que nos puede ayudar a hacerlo. Claro. Tú que has tenido la oportunidad y la ocasión, inclusive el gobierno mexicano autorizó que te dieron una condecoración, ¿no? Gracias a Dios, en Argentina me dieron por segundo año
bueno, segunda ocasión, un premio del Senado de allá. ¿En qué materia fue? En liderazgo, desarrollo de liderazgo. Y es que justamente ese es uno de los puntos que la gente que tiene la pretensión de exportar, si va a salir del país, si va a entrar a otros terrenos, si va a entrar con una idiosincrasia diferente al que está acostumbrado, pues tiene que aprender, y dos, tiene que llegar con el propósito de veras conquistar, ¿sí? Convertirse en un líder en esa materia. Y México tiene mucho que aportar en esto. Claro. Tú que has tenido la oportunidad de estar en Bolivia, en Perú, en Argentina, y que además los conoces a fondo en cuanto a lo que es el ámbito comercial. ¿Sí ves que hay músculo en México? No, hay demasiado músculo. Y te voy a decir una cosa, ahorita no solo hay músculo, sino también el compromiso de consultores, de organismos intermedios por apoyar ese músculo, por ejercitarlo. Y tan es el caso que ahora se están creando, o se están consolidando, mejor dicho, las cámaras binacionales con todo el Centro y Sudamérica, precisamente para decirle eso al empresario mexicano. ¿Sabes qué? Tú tienes la capacidad, acércate con nosotros y empieza a conocer los mercados de allá. Desde luego que lo hay, desde luego. Fíjate que me gusta, me llama la atención que nos hemos visto en muy distintas oportunidades, y este trabajo en la Cámara de Comercio de la Ciudad de México como que te ubica mucho en el contexto de lo que son las cámaras y de lo que es el comercio. Y tú, bueno, desarrollas de alguna manera un terreno muy importante que es el terreno internacional. Sí. Porque por los mismos viajes, además eres perito traductor, Sí, y esto te da como que un expertise que te ubica muy cerca de lo que hay que cumplir, porque ser traductor no es simplemente que yo te puedo decir qué dice, sí, pero en materia legal y en materia mercantil, pues tiene tecnicismos muy particulares, y a lo mejor la connotación que se utiliza para un término o para el otro, pues es totalmente diferente. Pero esto lo que te ubica es en el terreno de un organismo como una cámara con otras cámaras. Sí. Y mencionaste algo, pero no quiero ahorita comentarlo porque creo que regresando de la pausa lo vamos a comentar, claro que sí, porque eso es lo que nos lo va a permitir. Pero aquí sí tenemos materia prima, tenemos músculo, la gente puede llegar, por supuesto que México tiene mucho por hacer y mucho por llegar. Tenemos que trabajar. Y sabes que tiene algo muy importante, la gente tiene hambre, y no me refiero de comer, sino de crecer, de consolidarse, y sobre todo, esta meta es aspiracional. Tienen ganas de llegar a otros niveles y echarle todas las ganas posibles. Yo creo en ello. Perdón. Claro, y fíjate que qué bien que lo mencionas. Estamos viviendo tiempos en los cuales, y nos comentaba esto el doctor Pedro Aspe, de fortalecimiento de manera importante de la economía nacional. Es decir, la interna. Vamos a partir de la economía interna para de ahí proyectarlo. En esta proyección, ¿qué significa? Es que si yo tengo satisfecho el mercado local, si yo ya tengo suficientes elementos para probar que mi producto es bueno, y hemos generado 90 y tantas franquicias ya en México, que 200 y tantas franquicias, estas mismas, en lugar de que importáramos, como durante muchos años lo hicimos, ahora estamos en condiciones de exportar. Para esto se requiere una formación, se requiere que la gente de veras se prepare para poder hacerlo. ¿Tú crees que hay un medio ambiente, es decir, tú a través de las cámaras sientes que es el motor de alguna manera, o el imán que te puede ayudar a jalar a la gente y decir, mira, ven como cámara, porque esto tiene dos elementos? Uno, que te formalizas como negocio, o sea, dejas la piratería del negocio, y te conviertes en un negocio constituido, y la otra, que eres capaz de aceptar que alguien te puede ayudar para hacer mejor tu negocio. Sí, mira, desde luego, obviamente las cámaras no son la solución, pero sí es una parte de la solución. Ellos conocen el mercado y es bueno acercarse a ellos, pero también hay asociaciones muy importantes, hay asociaciones para las pequeñas y medianas empresas, y eso es algo que se ha dejado, y sobre todo la figura del consultor, el consultor ético que ayuda a desarrollar, crear y sobre todo orienta a la gente para conocer otros medios. Vamos a hacer la pausa, la primera pausa, los teléfonos en la cabina 55 53 4620, 55 53 6620 y 55 53 9620.